Bienvenidos chicos de nuevo al canal, soy Darnion y estamos en un nuevo video de Project Evo. Y chicos, el día de hoy les traigo una guía muy específica sobre todo lo que tiene que ver con el juego para los principiantes y los que están entrando nuevo al juego y no saben mucho de qué va. Pero antes chicos, recordarles que subí un video muy parecido a este, pero enfocándome más en cómo conseguir el Ember y cómo aprender a raidar y defender tu base de otros jugadores. Así que se los estaré dejando por acá arriba porque en ese video hay información que ya dije y puede que no lo mencione en este, así que vayan a verlo, cualquier duda que tengan también. Y ahora sí que sí chicos, sin tanto hablar, vamos a empezar de una. Imaginemos que estamos entrando en un server nuevo y estamos empezando a conocer el juego. Una vez que ya entramos al juego, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo consigo tal cosa que necesito? Muy fácil chicos, el juego cuenta con una Wikipedia integrada dentro del mismo juego. Simplemente le van a dar a los 4 cuadritos de arriba y le van a dar a inventario y ahí van a estar todos los ítems que existen dentro del juego, y cualquier cosa que quieras encontrar o saber, simplemente le vas a pulsar y te vas a ir hasta abajo de sus especificaciones y van a tener un botoncito como de mapa, el cual te va a decir dónde se encuentra ubicada ese material o ese objeto que desearías encontrar. Te lo marcará específicamente en un radar dentro del mapa y te lo va a marcar ubicándote en todo momento para que puedas encontrarlo muy pero que muy fácil. Por ejemplo, muchos tienen el problema de las tarjetas, que no saben encontrar las tarjetas y tampoco saben dónde se encuentran las puertas para hacerla. Es muy fácil chicos, una vez que entran al inventario, buscan las tarjetas, el ítem de la tarjeta, le pican y ahí le van a dar al botoncito del mapa, el cual le va a marcar dónde está la tarjeta verde y le va a marcar dónde está la primera puerta verde. Y dentro de esa puerta verde se va a encontrar la amarilla, y si le dan a la tarjeta roja, que quieren encontrar la roja, pues le va a marcar dónde se encuentra la puerta amarilla, ya que dentro de la puerta amarilla se encuentra la tarjeta roja. Y si le dan a la tarjeta roja y le dan a la ubicación de mapa, te va a marcar dónde se encuentra la tarjeta roja, que en este caso sería el puerto de Taxon. De momento es el único lugar que cuenta con esa puerta. Ahora sí que sí chicos, una vez que ya saben encontrar las cosas y se saben guiar más o menos de cómo conseguir todo, hablemos de una vez que tienes la base. Hay ciertas cosas que necesitas saber antes de empezar a craftear. Hablemos una vez que ya tienen la base. Cuando ya tienen la base hecha, que ya se han instalado y empiezan a ordenar sus cositas, obviamente no todo se puede craftear desde el inventario del jugador. Se va a necesitar una mesa de crafteo, la cual cuenta con varios niveles específicos, los cuales tiene que juntar materiales y componentes para poderla ir subiendo de nivel poco a poco, porque hay bastante, pero bastantísimos crafteos que necesitan hacerse directamente en la mesa y no en el inventario del jugador. La mesa cuenta con una rama de planos, los cuales tienes que ir aprendiéndote por orden, pero esto no es tan necesario aprenderlo directamente por orden, porque si logras tener la suerte de encontrar el ítem haciendo puerta o saqueando ciudades, puedes aprender el ítem directamente con una mesa de aprendizaje y no tienes que aprenderte toda una rama dentro de la mesa para poder aprender lo que realmente quieres. Pero esto chicos no aplica para todos los casos de todos los crafteos, ya que hay crafteos que necesitan uno del otro para que puedan funcionar. En este caso las torretas son uno de ellos. Para tú instalar una torreta en tu base no es simplemente poner la torreta, ponerle bala y que empiece a disparar. No. Lo primero que necesitamos para esto es un horno para fundir el steel, y en caso de que no lo tengan, también hay hornos que se encuentran dentro de las ciudades para que puedan refinar su steel. También necesitamos un refinador de petróleo, y pasa lo mismo que con el horno, que pueden encontrar varios refinadores por las ciudades y refinar la gasolina cruda. Y en caso de que quieran tener estas dos máquinas dentro de su base y que no tengan que salir hasta afuera, simplemente pueden aprenderlo a través de la mesa. Eso sí, les hará falta varios componentes, los cuales tienen que tener cuidado porque mucha gente se confunde, que cuando les sale este ítem que están viendo aquí en pantalla, piensan que ya es el horno para fundir el steel. Y no chicos, simplemente este es un componente que se necesita para craftear el horno del steel. Así que tengan en cuenta con eso de que no se confundan
confundan a la hora de encontrar ese ítem. Ahora, una vez que tienen ya todo eso, lo pueden craftear muy fácil y aquí en pantalla estarán viendo los crafteos, lo fácil que es. Una vez que tenemos estos dos y que tenemos gasolina y que tenemos steel, entonces podemos empezar a craftear lo siguiente que se necesita para las torretas, los cuales son los siguientes objetos, que es un generador eléctrico y un acumulador de energía. Estos dos necesitan uno del otro para funcionar, y una vez que ya tienes todo esto, la instalación es de la siguiente forma. Necesitas el generador eléctrico y ponerle la gasolina, la cual refinaste con el refinador de petróleo. Una vez que tienes la gasolina y que se la pones al generador eléctrico, este lo que hará es que le mandará energía al acumulador de energía, las cuales son como unas baterías que van reteniendo la carga, y una vez que esas baterías tienen algo de carga, pueden poner varias, obviamente pueden poner hasta 4 generadores de eso, y una vez que lo recargan las baterías, esta energía va a servir para darle energía a las torretas, las cuales la puedes ir conectando una por una, y mientras tengas el generador apagado, pues la torreta no van a funcionar, y si la quieren prender en caso de que los vengan a rayar, siempre y cuando estén cargadas y tengan energía, las torretas van a prender. Por eso yo les sugiero que siempre estén muy pendientes de eso, de que el generador eléctrico le esté mandando carga al acumulador de energía y que tengan ya la carga guardada ahí. También eso le pondrá como un tiempo de duración de cuánto dura cargando y cuánto duran las torretas prendidas, para que lo tengan como muy pendiente y sepan cómo organizar sus horarios de defensa con las torretas. La verdad que es un proceso un poquito largo, pero una vez que lo entiendes ya se te hace muy fácil hacer esto día a día o de servidor por servidor. Simplemente se necesita unas cuantas horas de juego y un buen equipo con el que estés farmeando y haciendo todo esto. La verdad que no es tan complicado, simplemente es meterle empeño. También otro detalle a tener en cuenta, chicos, es la colocación de las torretas, que no es necesario colocarla directamente en el suelo. Las torretas aquí son como el hombre araña, las puedes colocar en una esquina, la puedes colocar en el techo, en la pared, donde tú quieras y te salga de donde quiera. Las puedes colocar donde sea la torreta. Así que tengan pendiente ese detalle para que la puedan colocar más estratégicamente, escondidas o donde no sea tan fácil de que la rompan. Porque recuerden, chicos, las torretas se rompen simplemente disparándole con el arma o tirándoles granada. Bien, chicos, ahora les voy a dar unas recomendaciones que yo sé que les van a servir un montón y que tienen que tener muy en cuenta a la hora de encontrar loot o de estar looteando alguna casa que raideen o así. Hay 3 ítems muy específicos, o bueno, 3 componentes muy específicos que deben tener en cuenta, a que lo deben agarrar súper rápido y donde sea que lo vean tenerlo en mucha prioridad, que son los tubitos rojos, los chips y la cuerda. Cuando vayan a rayar o cuando estén saqueando y esto les salga, tienen que tomarlo rápido y guardarlo en su base, porque estos 3 son muy importantes. Y dirán por qué. Bueno, estos 3 componentes son los que se necesitan para craftear bombas, y si ustedes les sobran esos componentes, pues entonces les va a sobrar las bombas. Ya les digo yo que aquí el farmeo no es lo más esencial ni lo principal, ya que farmear es muy fácil y la pólvora se suele acumular demasiado y no se necesita tanta pólvora. Aquí lo complicado, chicos, son los componentes, y como les digo, estos 3 ítems son los más complicados de encontrar, y donde sea que los vean tienen que agarrarlos y guardarlo de una. Otra cosa de la que se necesitan es el algodón, chicos, y para tener algodón mucho en cantidades industriales, lo que yo les recomiendo es que armen su zona de maceteros con el algodón plantado. ¿Y cómo se planta el algodón? Bueno, sencillo, esto también aplica para cualquier tipo de fruta, tomate, maíz o lo que se pueda sembrar. Simplemente tienen que ir por el mapa, recoger el algodón o recoger el maíz, y en la zona de crafteo del personaje, en su inventario, van a ir a donde están las semillas y van a craftear semilla con el algodón, semillas de maíz o dependiendo lo que tengan, y todo eso lo pueden plantar, lo cual les sirve para hacer el algodón para las TNT, el maíz sirve para hacer el alcohol, que te sirve para hacer jeringas para la vida y todo eso. Simplemente como que una cosa se abarca de la otra, y así es como un proceso de alquimia, por así decirlo, y la verdad que esto le da como un toque al juego, porque te obliga como a estar juntando cosas, a tener tus plantaciones y todo eso, y la verdad que eso le da como un toque de más entretenimiento y como de tener tus cositas ahí bien ordenadas.
Y bien chicos, como yo no quiero alargar demasiado el video y quiero que cuando la gente lo vea por ahí en YouTube vea que no dura tanto el video y le dé más ánimo a venir a ver la guía, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que ya les he enseñado todo lo básico, como les digo, con la guía del inventario, la Wiki Project Evo que tiene, eso les va a ayudar un montón a encontrar los materiales, y ya les expliqué todo lo que se necesita para la torreta, lo que se necesita para los distintos crafteos y cómo se pueden aprender cosas. Así que si no entendieron algo, devuelvan el video, vuélvanlo a ver en donde no hayan entendido bien y ahí podrán comprender mejor. También chicos, decirle que voy a subir un video muy pronto de cómo hacer una base normalita o como para principiante, para que aguante cualquier tipo de raideo y que sea una base buena. Simplemente tengo que ver qué hago, qué me invento y qué me enseña el Sky también. Así que no se preocupen, que ese video haciendo bases se viene, y yo espero que este video les haya gustado, que les haya encantado como siempre, y recuerden dar like, suscribirse y activar la campanita para que estén muy pero que muy pendientes de los demás videos. Y pues nada chicos, nos vemos a ver en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.